Qué suerte, queridos amigos, que estamos otra vez juntos en este modesto espacio que hemos dado en llamar de libros y caballos, y donde hoy nos toca recorrer un camino conmovedor e interesante, ocurrido allá en el estado de Paraná, en lo que hoy es el estado de Paraná, en la República de Brasil, que antes se llamó la región del Guairá, o mejor dicho, debería llamarse la región de los pinos, de la pinería. Fíjense ustedes que los guaraníes al pino le decían curí, y la capital del estado de Paraná, en Brasil, se llama Curitiba, o sea, es la región de los enormes pinos araucaria, Araucaria angustiforma, que es una madera extraordinariamente útil y valiosa a todos los eventos. En esa enorme región, delimitada por el río Paraná en la izquierda, el río Paraná-Panema hacia arriba, hacia el norte, el río Iguazú hacia abajo, hacia el sur, limitando con lo que hoy es la provincia de Misiones, y otra línea que podemos tender más o menos aproximada a unos 150 kilómetros de la costa del mar. En esa región de pinos, se había desarrollado una cultura basada en reducciones jesuíticas, organizadas a partir de la reunión de una etnia que particularmente laboriosa y bondadosa habitaba en esa zona. Desgraciadamente, más al norte, sobre la costa del mar, estaba la incipiente ciudad de San Pablo, que sin ningún tipo de dudas podemos decir que era una auténtica cueva de salvajes. ¿Por qué digo que era una auténtica cueva de salvajes? Porque era la punta de lanza que los portugueses pusieron en las costas del Océano Atlántico para ingresar al interior del continente, cuya parte más rica estaba ocupada por los españoles. Lo cierto es que en esa hermosísima región del Guairá, de la pinería, del estado actual de Paraná en Brasil, teníamos a la etnia guaraní organizada en varias misiones, en varias reducciones, no necesariamente reducciones como las conocemos a partir de las ruinas de la provincia de Misiones, sino que había por supuesto dos importantes llamadas, una Loreto y otra San Ignacio, pero también había pueblos atendidos por los jesuitas. Lo cierto es que era una zona de progreso, de estabilidad. El clima, la conducción de los jesuitas y las características de los guaraníes de la zona garantizaban un progreso importante que ya hemos visto en reuniones anteriores. Pero allá en San Pablo se estaban organizando unos grupos armados, no eran militares, sino que eran grupos forajidos de gente muy experta en el arte de matar al prójimo, que se llamaron bandeiras. Las bandeiras, ya hemos dicho, eran organizaciones ajustadas y preparadas para la piratería y para el secuestro de aborígenes que eran destinados a la esclavitud, tanto en San Pablo como en Río de Janeiro, que ya se estaban dedicando a la plantación de caña. Y ustedes saben que la caña de azúcar requiere muchísima mano de obra. Bueno, lo cierto es que la bandeira empezó a mirar a toda la pinería, a todo el estado de Guairá, con esa ambición y esa codicia de reunir indios para llevárselos a San Pablo. En ese momento, en el momento que nos interesa, estaba al frente de esas misiones un jesuita llamado Antonio Ruiz de Montoya, que había nacido en Perú, o sea, era criollo. Había quedado huérfano joven y también joven ingresó allá en Lima en la Compañía de Jesús. Luego se ordenó sacerdote en la ciudad de Córdoba y pidió
o mejor dicho, lo mandaron a las misiones del Guairá. Este padre Antonio Ruiz de Montoya, en poco tiempo, con su habilidad, su fortaleza, tenía 45 años en el año 1630, que es la época que nos interesa. O sea, estaba en la flor de la edad, un hombre fuerte, un hombre convencido de lo que estaba haciendo, sabiendo que la bandeira se venía como una invasión imparable. Se reunió con sus compañeros, se reunió con los caciques aborígenes y tomaron una decisión drástica y heroica. Nos tenemos que ir de acá, no tenemos forma de parar a la bandeira. Cada vez que la bandeira ataca una misión o un pueblo guaraní, lo destruye, directamente lo destruye. No le importa la gente que tenga que morir. Lo que se venía era la destrucción. Entonces, Antonio Ruiz de Montoya, con 7 sacerdotes, comenzaron rápidamente a organizar a los indios, principalmente de San Ignacio y de Loreto, que eran las 2 misiones más importantes, a las que se sumaron los pobladores de las muchas otras más pequeñas que estaban dispersas por ese estado. Una vez que estuvieron reunidos, empezaron a moverse con velocidad, a construir balsas, porque la única forma de salir de ese lugar era a través del río Paraná-Panema, que desembocaba a los pocos kilómetros en el río Paraná. Es un afluente del río Paraná. Se construyeron, según el padre Roque González en sus memorias, según el padre Ruiz de Montoya, perdón, en sus memorias, se construyeron más de 700 balsas, formadas por 2 maderos, 2 leños o 2 canoas, unidas entre sí por tacuaras fuertes, y sobre esa superficie se construyeron cabañas precarias, pero que sirvieran para aguantar la intemperie. Y en esas canoas, en esas balsas, se embarcaron nada menos que más de 12.000 hombres, 12.000 personas, entre hombres, mujeres y niños. Todos los pueblos del Guairá a las canoas, al río Paraná-Panema, a derivar hacia el río Paraná. Cuando llegan al río Paraná, doblan a la izquierda y se encuentran enseguida con el primer obstáculo insalvable, o el único obstáculo insalvable, que eran las cataratas de 7 Quedas, que hoy forman parte o están ocultas por la represa de Itaipú. Eran unas cataratas impresionantes de 70 metros aproximadamente de ancho, donde el río corría con muy vertiginoso y era imposible de pasar. Los jesuitas trataron de salvar algunas balsas, entonces a todo el pueblo guaraní lo llevaron a la costa y dejaron que las balsas se caigan por las correderas, por las cascadas, con la esperanza de que alguna se salve, pero no, desgraciadamente las balsas se destruyeron. Y estos 12.000 hombres no tuvieron más alternativa que salvar ese obstáculo de la cascada de 7 Quedas a pie, hacerla por el costado, haciendo por la margen izquierda del río Paraná, pero que es una margen completamente dura para transitar, porque no se olviden que las cascadas están hechas sobre caídas de la piedra mora, o sea, es roca que está partida. Entonces, en la costa también está la roca partida, hay piedras, hay selva. Tardaron entre 8 y 9 días esas 12.000 personas en recorrer ese camino. Cuando pasaron el río interrumpido por la cascada de las 7 Quedas, iba menguando la cantidad de gente por las bajas naturales, las enfermedades, las pérdidas, los accidentes. Y cuando pasan ese escollo, se encuentran con que aparecen otros problemas, derivados sobre todo de la falta de alimentos. Aparte, se incorporan 4.000 indios más que venían con otro sacerdote para hacer el contingente mayor.
Lo cierto es que esta gente, esas almas, recorrieron entre río y a pie más de 800 kilómetros, que no es poca distancia, y más cuando es río y selva, y finalmente pudieron llegar hasta lo que hoy es el puerto de Iguazú, a la zona de las tres fronteras, a Foz de Iguazú. Ahí pudieron descansar. Cuando se hace el recuento, cuando se pasa revista a la gente que llegó, se encuentran con la dolorosa noticia de que de los 12.000 que habían arrancado allá arriba en la reducción de San Ignacio en el río Paranapanema, habían llegado apenas 4.000. Por el camino había quedado el resto, entre perdido, muerto. Fue una pérdida grandísima. Imaginemos lo que fue esa odisea. Es realmente homérico lo que esta gente hizo. Esos sacerdotes llevándose a todas las familias a través, con el río y a través de la selva para salvar su vida, para salvarlos de la esclavitud a los cuales las tenía condenada la bandeira. Cuando llegan a una zona ya más pacífica en la propia provincia de Misiones, al lado del río Yabebirí, que está cerca de Posadas, a más o menos 40 kilómetros de Posadas está ese río, ahí se juntan fuerzas, se reorganizan y fundan nuevamente las misiones que habían abandonado allá arriba en la región del Guairá. Uno cuando llega a la provincia de Misiones y visita San Ignacio o visita Loreto, de San Ignacio queda mucho, pero mucho armado todavía, uno puede visualizar lo que fue la magnificencia de una misión en ese lugar. No tenemos idea de que en realidad esa misión es un trasplante. Antes existió otra misión igual en otro lado, a más de 800 kilómetros de ahí. Imagínense ustedes lo que fueron 12.000 indios, grandes, chicos, hombres, mujeres, recorriendo con las balsas y a través de la selva esa enorme distancia. Me hace pensar en otros éxodos posteriores, el éxodo de Jujuy, cuando Belgrano tuvo que presentar tierra arrasada al avance de las tropas que venían de Bolivia, e hizo abandonar a todos los habitantes de Jujuy para que no puedan aprovechar nada. Todo el pueblo jujeño se abandonó sus casas, sus lugares, y se dirigió a la provincia de Salta. Eso fue una epopeya. La otra grande que más adelante vamos a transitar fue la Redota, la epopeya realizada por Artigas con su gente, que dejó Montevideo y a pie, en carretas, a caballo, llegaron hasta el norte de Entre Ríos, a orilla del río Uruguay, pero del otro lado, del lado argentino, para salir de la invasión brasileña. La epopeya del padre Montoya junto con su gente es un prolegómeno de esa historia que vendrá después. Pero ahora, cada vez que podamos mirar una de las misiones que se encuentran en la ciudad, cerca de Posada, justamente San Ignacio y Loreto, tenemos que pensar, acá no empezó todo, todo empezó allá lejos, y se pudo continuar gracias al esfuerzo heroico de esa gente. Y con esto lo dejamos por el día de hoy. La seguimos la próxima con esta historia que no deja de ser apasionante. Hasta la próxima, queridos amigos.